Mi hijo había venido a enterrarme en vida. Lo supe en el instante en que abrió aquel portafolios de cuero sobre la mesa de roble macizo, la misma mesa donde Isabel y yo habíamos celebrado cada vendimia durante 50 años. El olor a cera y a madera vieja de la casona se mezcló con el aroma frío y artificial del cuero nuevo, un olor a ciudad, a despacho, a dinero que no conoce la tierra. Afuera, un sol pálido de otoño bañaba las viñas. Era la época de la vendimia, pero por primera vez en mi existencia, el silencio pesaba más que el bullicio de los tractores y los jornaleros. Un silencio que había empezado a crecer una semana atrás, el día que enterramos a Isabel. Ahora, ese silencio se había sentado a la mesa con nosotros y tenía la cara de mi único hijo, Ricardo. No había venido a compartir el duelo. Había venido a hacer negocios. Deslizó sobre la mesa unos papeles impresos a color, llenos de gráficos y cifras que bailaban ante mis ojos. Eran como un idioma extranjero, un dialecto muerto para un hombre que solo sabía leer el lenguaje de las cepas, del clima y del terruño. Hablaba de márgenes decrecientes, de apalancamiento financiero, de la insostenibilidad del modelo de negocio. Palabras vacías que chocaban contra las paredes de piedra de la casa que mi abuelo había levantado. Dijo, con una calma que helaba la sangre, que Bodegas Valdeolmos estaba al borde del colapso, que la deuda era una soga al cuello, que mantener la producción era un suicidio romántico. Yo le miraba, intentando encontrar en sus ojos al niño que corría entre las barricas, el que se manchaba las manos de mosto y reía a carcajadas. Pero solo encontraba el reflejo de un hombre con un traje caro y una ambición afilada. Luego, como un cirujano que anuncia un diagnóstico fatal con una sonrisa compasiva, sacó el último documento. Una oferta de un conglomerado internacional de bebidas. Una cifra con muchos ceros que no significaba nada para mí. Venderlo todo. La bodega, las viñas, el nombre, nuestra historia. Levanté la vista de los papeles y miré a través del ventanal. Allí estaba la viña vieja, las cepas retorcidas que plantó mi padre. Cada una de ellas era un miembro de la familia, un testigo mudo de nuestras vidas. Isabel decía que en ellas vivía el alma de Valdeolmos, y Ricardo quería arrancarlas. Mi voz salió como un susurro ronco, un crujido de madera seca. Vender, Ricardo, esta tierra es tu madre, es tu abuelo, soy yo, es todo lo que somos. Él ni siquiera parpadeó. Su cerveza mezcla de pragmatismo. Papá, con todo el respeto, la tierra no paga las facturas, el romanticismo no paga los préstamos. He pasado meses analizando los números. No hay otra salida, es esto, o la quiebra y perderlo todo por nada. Sentí un cansancio profundo, un agotamiento que venía de mucho más allá de la falta de sueño. Era el peso de mi propio corazón roto. Isabel se había ido, y con ella se había llevado la fuerza que nos mantenía anclados a esta tierra. Ella era la enóloga, la artista. Yo era el guardián, el hombre que cuidaba el campo para que ella pudiera hacer su magia. Sin ella, yo era solo un viejo agricultor con las manos agrietadas y el alma vacía. Ricardo debió ver la derrota en mi cara, porque su tono cambió. Se volvió más suave, más condescendiente. La voz de un hijo preocupado. Una actuación impecable. Además, papá, he estado pensando en ti, dijo, inclinándose sobre la mesa. No puedes quedarte aquí solo. Esta casa es demasiado grande. La bodega requiere una energía que ya no tienes. Te mereces un descanso, una vida tranquila, sin preocupaciones. La palabra solo resonó en la habitación vacía. La soledad era un animal que me devoraba por dentro desde hacía 7 días, y él la usaba como un arma. Este es mi hogar, respondí, con la poca dignidad que me quedaba. Mi sitio está aquí. Lo era, papá. Era vuestro hogar, corrigió con delicadeza. Ahora es diferente. He encontrado un lugar para ti. Se llama Residencia Altamira, en Logroño. Es magnífico. Tiene jardines, atención médica 24 horas, restaurante, no te faltará de nada, gente de tu edad, actividades, es por tu bien, para que estés cuidado. Residencia Altamira. El nombre sonaba limpio, estéril
impersonal, como un hospital de lujo. Me imaginé a mí mismo en una habitación blanca, mirando por una ventana a un jardín perfectamente cuidado pero sin alma, lejos del olor a tierra mojada y a mosto fermentando. Un exilio dorado, una jaula. No quiero ir a ninguna residencia, dije, con más firmeza. Moriré aquí, en mi casa. La paciencia de Ricardo empezó a resquebrajarse. Un músculo tembló en su mandíbula. Papá, por favor, no seas irracional. Tenemos que ser prácticos. La venta se cerrará en semanas. Los nuevos dueños querrán tomar posesión de la propiedad, incluida la casona. Ya no puedes vivir aquí. La verdad cayó sobre mí con la fuerza de un rayo. No era una sugerencia, era una orden de desahucio. Mi propio hijo me estaba echando de mi casa, la casa donde nací, la casa donde vi nacer a mi hijo, la casa donde Isabel y yo habíamos construido una vida entera, sorbo a sorbo, cosecha a cosecha. Me quedé en silencio, mirando mis manos sobre la mesa. Las mismas manos que habían podado las viñas, que habían acariciado el rostro de mi esposa, que habían acunado a mi hijo, ahora parecían las manos de un extraño, inútiles y viejas. La lucha se había extinguido dentro de mí. El dolor por la pérdida de Isabel era una niebla tan densa que no me dejaba pensar con claridad. Ricardo seguía hablando, explicando los beneficios de la venta, la comodidad de mi nueva vida, la lógica irrefutable de sus decisiones. Su voz era un zumbido lejano, el sonido de un mundo al que yo ya no pertenecía. Me sentí como una de nuestras viejas cepas al final del invierno, agotada y frágil, esperando la poda final. Y mi hijo sostenía las tijeras. Asentí lentamente, sin mirarle. Un movimiento casi imperceptible de la cabeza, pero fue suficiente. Ricardo suspiró, un sonido de alivio, de victoria. Recogió sus papeles, cerró el portafolios con un chasquido seco que fue como el cerrojo de una celda. Se levantó y me puso una mano en el hombro. Un gesto vacío, un contacto sin calor. Gracias, papá. Sé que es difícil, pero es lo correcto. Ya verás cómo te adaptas. Es lo mejor para todos, lo mejor para todos. Quise gritarle que no, que era lo mejor para él, que estaba vendiendo mi alma para engordar su cuenta bancaria, pero las palabras no salieron. Estaba demasiado cansado para luchar, demasiado roto. Él se fue tan rápido como había llegado, dejando tras de sí el olor a cuero y a victoria, y a mí solo, en el comedor silencioso, con la única compañía de los fantasmas y los recuerdos. Los días siguientes fueron un borrón, una pesadilla lenta y organizada. Llegaron hombres desconocidos, con monos de trabajo y listas en sus manos. Empezaron a poner etiquetas en los muebles, muebles que habían pertenecido a mis padres, a mis abuelos, la cómoda donde Isabel guardaba sus pañuelos de seda, el sillón orejero donde le leía el periódico cada mañana. El gran espejo del recibidor que había reflejado 4 generaciones de Valdeolmos. Ricardo lo dirigía todo por teléfono desde Madrid. Papá, no te preocupes por nada. La mayoría de las cosas irán a un guardamuebles. No podemos llevarlo todo. No tiene sentido. No tenía sentido. Mi vida entera, reducida a una cuestión de sentido práctico. Me encerré en nuestro dormitorio, el último refugio. El aire todavía olía a ella, a su perfume de lavanda y a la crema que usaba para las manos. Me senté en el borde de la cama, la misma cama donde habíamos dormido juntos durante casi 50 años, y me quedé allí, inmóvil, durante horas. Finalmente, saqué una pequeña maleta de cuero gastado del fondo del armario. La abrí sobre la cama. ¿Qué se lleva uno al exilio? ¿Qué fragmentos de una vida caben en un espacio tan pequeño? Doblé con cuidado un par de camisas, unos pantalones, la ropa interior. Metí el viejo reloj de bolsillo de mi padre, el libro de poemas que Isabel siempre tenía en su mesilla de noche, una fotografía en blanco y negro de nuestra boda, los dos tan jóvenes, con los ojos llenos de un futuro que entonces parecía infinito. Estaba guardando un jersey de lana, uno que ella me había tejido, cuando Ricardo entró en la habitación sin llamar. Llevaba el teléfono pegado a la oreja, dando instrucciones. Me miró a mí y luego a la maleta. Con una mueca de impaciencia, colgó la llamada. Papá,
¿Qué haces? No necesitas nada de eso. La habitación en la residencia está completamente amueblada. Ropa de cama, toallas, todo nuevo. Es un servicio de 5 estrellas. Miré la maleta medio vacía, el jersey en mis manos. Miré las paredes desnudas donde antes colgaban nuestros cuadros. Miré el hueco en el armario donde antes estaba su ropa. Y una pregunta simple, infantil casi, brotó de lo más profundo de mi confusión. «Pero, ¿dónde voy a estar?», pregunté, con la voz quebrada. «Este es mi hogar». Ricardo suspiró y por un segundo desvió la mirada hacia su teléfono, que vibraba con una nueva notificación. Su atención ya estaba en otro lugar, en su mundo de negocios y eficiencia. Luego me miró, pero sin verme realmente. Su expresión era fría, distante, como la de un funcionario que tramita un expediente. «Papá, ya no queda sitio para ti aquí», dijo, con una calma brutal. «Tenemos que ser prácticos». Esas 2 palabras. Ser prácticos, la justificación para todo, la excusa para la crueldad. Cerré la maleta vacía. No había nada que pudiera llevarme que realmente importara. Dejé el jersey sobre la cama. Salí de la habitación y por última vez caminé por el pasillo de mi casa. Cada paso era un desgarro. El crujido del suelo de madera bajo mis pies sonaba como un lamento. En la puerta principal me detuve. Apoyé la mano en el marco de piedra, sintiendo su aspereza familiar, su solidez. Era como despedirme de un viejo amigo. Afuera, el coche que Ricardo había enviado me esperaba. Un sedán oscuro y anónimo con un conductor que no conocía. No me volví para mirar la casa. No podía. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría allí mismo, en el umbral. Subí al coche en silencio. El conductor cerró la puerta y el sonido metálico selló mi destino. Mientras el coche se alejaba por el camino de grava, vi por el retrovisor cómo la casona se hacía más y más pequeña, hasta que desapareció tras una curva, engullida por las viñas que ya no eran mías. Cerré la maleta vacía. No había nada que pudiera llevarme que realmente importara. Dejé el jersey sobre la cama, salí de la habitación y por última vez caminé por el pasillo de mi casa. Cada paso era un desgarro. El crujido del suelo de madera bajo mis pies sonaba como un lamento. En la puerta principal me detuve. Apoyé la mano en el marco de piedra, sintiendo su aspereza familiar, su solidez. Era como despedirme de un viejo amigo. Afuera, el coche que Ricardo había enviado me esperaba. Un sedán oscuro y anónimo con un conductor que no conocía. No me volví para mirar la casa. No podía. Sabía que si lo hacía, me derrumbaría allí mismo, en el umbral. Subí al coche en silencio. El conductor cerró la puerta y el sonido metálico selló mi destino. Mientras el coche se alejaba por el camino de grava, vi por el retrovisor cómo la casona se hacía más y más pequeña, hasta que desapareció tras una curva, engullida por las viñas que ya no eran mías. El viaje a Logroño fue un trayecto a través de un paisaje que se iba volviendo ajeno. Los campos de viñedos familiares, con sus guardaviñas de piedra y sus caminos de tierra, dieron paso a polígonos industriales, a rotondas y a edificios anónimos. El olor a tierra y a otoño fue reemplazado por el olor a asfalto y a prisa. Yo no decía nada, el conductor tampoco. Éramos 2 extraños compartiendo un silencio incómodo, él cumpliendo un trabajo, yo dirigiéndome a mi destierro. La residencia Altamira se erigía en las afueras de la ciudad, un edificio moderno de ladrillo claro y grandes ventanales que prometían luz y vistas, pero que a mí me parecieron los ojos vacíos de un gigante. Todo era impecable. El césped estaba cortado a una altura milimétrica. Los setos formaban ángulos perfectos. No había una hoja fuera de lugar. Era la antítesis de mi viña, donde la vida crecía de forma imperfecta, salvaje y real. Una mujer joven con un uniforme impecable y una sonrisa ensayada me recibió en la puerta. Me llamó don Julián con una familiaridad que no le había concedido. Me explicó los horarios, las actividades, las normas. El comedor abría a la 1 y a las 8. El desayuno se servía en la habitación. Había taller de memoria los martes y bingo los jueves. Hablaba de mi vida como si fuera un itinerario turístico. Mi habitación estaba en la 2ª planta. Era luminosa,
Sí, y tenía vistas a un jardín interior, pero era una habitación de hotel. La cama, con su colcha de un color neutro e impersonal. El armario, con olor a madera nueva y a nada más. El pequeño escritorio. El baño con asideros de seguridad. Todo estaba diseñado para la comodidad y la asepsia. Todo gritaba que yo era un anciano que necesitaba cuidados. Me senté en la cama, que se hundió ligeramente bajo mi peso. El silencio aquí era diferente al de la casona. Allí el silencio estaba lleno de ecos, de vida pasada. Aquí era un silencio vacío, estéril, el zumbido constante de la climatización. Me sentí invisible. El patriarca de Bodegas Valdeolmos, el hombre cuya palabra era ley en sus tierras, se había convertido en un número de habitación, en un residente más, un mueble viejo trasladado a un almacén más cómodo. Los primeros días fueron los peores. Me movía por los pasillos como un fantasma. Los otros residentes me saludaban con la cabeza, sus miradas perdidas en sus propios laberintos de recuerdos. Comía en silencio en una pequeña mesa para dos, aunque siempre estaba solo. La comida era correcta, equilibrada, pero sin sabor a hogar. Todo sabía a hospital. Una semana después de mi llegada, Ricardo vino a verme. Fue su única visita. Apareció a media tarde, con su traje impecable y su maletín. No se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando el jardín perfecto. «¿Qué tal, papá? ¿Te estás adaptando?», preguntó, con el tono de quien pregunta por el tiempo. No respondí. ¿Qué podía decirle? Que cada minuto en este lugar era una tortura silenciosa, que sentía como mi identidad se disolvía como un terrón de azúcar en el café. Él no pareció notar mi silencio, siguió hablando, lleno de su propia importancia. La venta va sobre ruedas. Los abogados están finalizando los detalles. He conseguido un precio excelente, incluso mejor de lo que esperaba. El conglomerado está muy satisfecho. Quieren mantener el nombre de Valdeolmos, por supuesto. Es el principal activo, mi nombre, nuestro nombre, convertido en un activo en un balance contable. Están contentos de que estés aquí, cuidado, añadió, como si eso fuera un detalle más de la transacción. Da una imagen de transición ordenada, de responsabilidad familiar. Ahí estaba. Yo era parte del decorado. El padre anciano, cómodamente apartado para no entorpecer el negocio. Mi presencia en esa residencia era una pieza más de su estrategia. Se despidió con prisa. Tenía una reunión. Me dio una palmada en el brazo, un gesto tan mecánico como todo lo demás. «Llámame si necesitas algo, papá, aunque aquí no te faltará de nada». Y se fue. Y yo me quedé allí, de pie en medio de la habitación impersonal, sintiendo una soledad más profunda y amarga que nunca. Mi hijo no me había abandonado por crueldad, lo cual casi habría sido más fácil de entender. Me había abandonado por pura y simple indiferencia. Yo era un cabo suelto, y él lo había atado con pulcritud. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de horarios fijos, de sonrisas profesionales y de un silencio que me ahogaba. Me levantaba, miraba por la ventana, desayunaba, leía el periódico sin enterarme de las noticias, comía, dormitaba en el sillón, cenaba y me acostaba. Mi vida se había reducido a un ciclo de funciones biológicas. Había dejado de esperar nada. El futuro era una sucesión interminable de días idénticos hasta el final. Una tarde estaba sentado en el salón común, fingiendo leer un libro, cuando la recepcionista se acercó a mí. Era la misma chica que me había recibido el primer día. «Don Julián», dijo en voz baja, «tiene una visita». Levanté la vista, confundido. Ricardo no volvería tan pronto. No esperaba a nadie. «Dice que se llama señor Mateo», continuó la chica, consultando su libreta, «y que es un notario». La confusión se hizo más profunda. ¿Un notario? Nuestro notario de toda la vida era don Anselmo, un hombre de mi edad, de Jaro. No conocía a ningún señor Mateo. Quizás era un error. «Hágale pasar», dije, por pura inercia. Un hombre de unos 60 años, de aspecto pulcro pero sin la ostentación de Ricardo, entró en el salón. Llevaba un traje gris y un maletín de cuero gastado, muy diferente al de mi hijo. Tenía el pelo cano, unas gafas discretas y una mirada serena y profesional. Hizo una leve inclinación de cabeza. «Don Julián Valdeolmos, soy Mateo García,
Un placer. Siéntese, le invité, señalando el sillón de enfrente. ¿Nos conocemos? No, señor. No personalmente, respondió con una voz tranquila. Fui el notario de su esposa, doña Isabel, para ciertos asuntos privados. Isabel. El nombre en sus labios fue como una descarga eléctrica, la primera sensación real que experimentaba en semanas. Mi corazón, aletargado por la pena y la apatía, empezó a latir con un ritmo olvidado. Asuntos privados, repetí, sin comprender. Nuestro notario es don Anselmo. Precisamente, dijo el señor Mateo con una media sonrisa. Su esposa deseaba la máxima discreción. Por eso acudió a mi despacho, en un pueblo vecino. Me pidió que, tras su fallecimiento, esperara un tiempo prudencial antes de contactarle, y que lo hiciera personalmente. Abrió su maletín y extrajo una carpeta de cartón. La depositó sobre la mesita que nos separaba. Mis ojos se clavaron en ella. Don Julián, dijo, y su tono se volvió más formal, más solemne. Tengo que hacerle una pregunta oficial. ¿Tenía usted conocimiento de que su esposa era propietaria de una finca rústica al margen de la bodega principal? La pregunta me dejó sin aliento. ¿Una finca? Isabel y yo lo compartíamos todo. O, eso creía yo. Negué con la cabeza, incapaz de hablar. El señor Mateo asintió, como si esperara esa respuesta. Abrió la carpeta y me mostró un documento. Una escritura de propiedad. Leí el nombre del titular, Isabel Fuentes, y la descripción de la propiedad. Una pequeña parcela de viñedo, de poco más de media hectárea, con un guardaviñas de piedra. La ubicación me resultaba vagamente familiar, en una zona antigua, casi olvidada de la denominación. Su esposa compró esta propiedad hace casi 20 años, explicó el notario. La registró bajo una pequeña sociedad limitada, creada a tal efecto, una sociedad cuyas escrituras estipulaban de forma muy clara que en el momento de su fallecimiento, la totalidad de las participaciones y, por tanto, la propiedad de la finca se transferirían automáticamente a su nombre, a usted, don Julián. Al margen de la herencia principal y de cualquier otro trámite, sentí un vértigo. Isabel, ¿qué habías hecho? ¿Y por qué? El señor Mateo pareció leerme el pensamiento. Doña Isabel era una mujer muy previsora. Quería asegurarse de que algo esencial, quedara a salvo. Y en sus manos me quedé mirando el documento, el nombre de mi esposa, la descripción de aquella pequeña viña. Una chispa, diminuta pero incandescente, se encendió en las cenizas de mi alma. Por primera vez en semanas sentí algo más que dolor y resignación. Sentí curiosidad, sentí un propósito. Levanté la vista y miré al notario. ¿Dónde está esa finca? A unos 40 minutos en coche de aquí, respondió. Si desea, puedo llevarle ahora mismo. No lo dudé ni un segundo. Era una locura, era un impulso. Era un soplo de aire fresco en la atmósfera viciada de mi nueva vida. Vamos, dije, y me levanté del sillón con una agilidad que creía perdida. Salimos de la residencia sin que nadie nos dijera nada. Por primera vez me sentí como un hombre libre, no como un recluso. El coche del señor Mateo era un vehículo normal, funcional, no el sedán de lujo de mi hijo. Olía a papel y a tabaco de pipa, un olor real. Dejamos atrás Logroño y nos adentramos de nuevo en el corazón de La Rioja. Pero esta vez el viaje era diferente. No era una huida, era una búsqueda. El paisaje de viñedos volvía a parecerme mío. Reconocía las colinas, los pueblos en la distancia. Sentía que volvía a casa, aunque no supiera exactamente a dónde iba. El coche abandonó la carretera principal y tomó un camino secundario, luego una pista de tierra que traqueteaba bajo las ruedas. Finalmente, se detuvo junto a una valla de alambre oxidada. Más allá, se extendía una pequeña parcela de tierra. Estaba cubierta de hierba alta y maleza, pero entre ella se adivinaban las hileras de unas viñas viejas, increíblemente retorcidas. Parecían abandonadas, pero había una fuerza en ellas, una vitalidad terca que se negaba a morir. Y al fondo, medio oculta por la vegetación, se alzaba la silueta de un pequeño guardaviñas de piedra, robusto y antiguo. El señor Mateo apagó el motor. El silencio que nos envolvió
No era el silencio muerto de la residencia. Era un silencio vivo, lleno del zumbido de los insectos y del susurro del viento entre las hojas. Se volvió hacia mí. De su bolsillo sacó una llave de hierro, grande y pesada, de las de antes, y junto a ella un sobrelacrado, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y familiar de Isabel. Isabel me dio instrucciones muy claras, dijo el notario, con una voz cargada de respeto. Esto es suyo, y solo suyo, y quería que leyera esto antes de entrar. Se volvió hacia mí. De su bolsillo sacó una llave de hierro, grande y pesada, de las de antes, y junto a ella un sobrelacrado con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y familiar de Isabel. Isabel me dio instrucciones muy claras, dijo el notario, con una voz cargada de respeto. Esto es suyo, y solo suyo. Y quería que leyera esto antes de entrar. Mis manos, que habían temblado de debilidad durante semanas, ahora temblaban por una emoción distinta. Cogí la llave y el sobre. El metal estaba frío, pero el papel parecía conservar un rastro del calor de mi esposa. El señor Mateo, con una discreción exquisita, dio un paso atrás. Le esperaré en el coche, don Julián. Tómese el tiempo que necesite. Asentí, sin poder apartar la vista del sobre. Me senté en el estribo del coche, en el borde de aquel camino de tierra, y con un cuidado infinito rompí el sello de lacre. Dentro había varias hojas dobladas. La reconocí al instante. Era su voz en el papel. Mi querido Julián, empezaba la carta. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy a tu lado para cuidarte, y lo siento más que nada en el mundo. Pero también significa que has encontrado el camino hasta aquí, hasta nuestro secreto, hasta nuestro refugio. Las lágrimas nublaron mis ojos, pero parpadeé para ahuyentarlas. Necesitaba leer, necesitaba escucharla. Perdóname por este secreto, amor mío. Durante años he visto cómo la ambición de Ricardo crecía. Es nuestro hijo y le quiero, pero no es como nosotros. Él mira nuestras viñas y ve un activo, mira nuestra historia y ve una marca. No ve el alma. Tú y yo, Julián, vemos la tierra. Sentimos el latido de las cepas bajo nuestros pies. Sabía que un día, cuando yo no estuviera, su pragmatismo podría hacerte daño. Su lógica podría aplastar tu corazón. No podía permitir que te dejara sin nada, sin un lugar al que pertenecer. Apreté el papel entre mis dedos. Ella lo había sabido, lo había visto venir todo. Hace 20 años compré esta pequeña finca. La llamé La Viña Escondida. Nadie sabe de ella. Pagué por ella con el dinero de una pequeña herencia de mi madre, y la puse a nombre de una sociedad que creé solo para esto. Para ti. Esta tierra, Julián, no es una parcela cualquiera. ¿Recuerdas las historias de tu abuelo sobre las cepas originales, las que sobrevivieron a la filoxera, las que dieron origen a todo Valdeolmos? Están aquí. Son estas. Las cepas, madre. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las cepas, madre. Eran una leyenda familiar. Creía que se habían perdido hacía décadas. Eran el origen genético, el ADN de nuestros vinos, el alma misma de la bodega. Ricardo ve cifras, pero tú y yo, Julián, vemos la tierra. Esta viña es nuestra historia. Es tuya. Eres el guardián de mi legado. Él puede vender los edificios, las máquinas, las hectáreas de producción, pero sin estas cepas, el nombre Valdeolmos es solo una etiqueta vacía. El alma, nuestro verdadero terruño, está aquí, contigo. No te pido que luches por dinero, mi amor. Te pido que luches por tu vida, por tu identidad. Esta tierra te necesita y tú la necesitas a ella. Cuídala, siéntela, vívela. Es tu hogar ahora. Siempre lo fue. Yo estaré en cada hoja, en cada racimo, en cada atardecer sobre estas viñas. Te quiero siempre. Tuya, Isabel. Doblé la carta lentamente y me la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta, junto a mi corazón. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de pena, eran de gratitud, de amor, de una fuerza que renacía. Isabel no me había abandonado. Me había dejado un ancla, un propósito y un arma. Me levanté y caminé hacia la vieja puerta del guardaviñas. La llave de hierro entró en la cerradura con un chirrido metálico. Giró con dificultad,
pero giró, empujé la pesada puerta de madera, que se abrió con un gemido. El interior olía a polvo, a piedra fría y a tiempo detenido. Una pequeña estancia, con una chimenea ennegrecida, una mesa tosca de madera y un par de sillas. En un rincón, unas viejas herramientas de labranza. Sobre la mesa, una botella de vino cubierta de polvo y 2 copas. Isabel había pensado en todo. Salí de nuevo a la luz del sol y caminé entre las hileras de viñas. La maleza me llegaba a las rodillas, pero no me importó. Me agaché y toqué el tronco de una de las cepas. Era grueso, nudoso, retorcido como una escultura. Podía sentir la vida antigua latiendo bajo la corteza. Eran ellas, las madres, las supervivientes. Pasé el resto del día allí, recorriendo cada palmo de la pequeña finca, arrancando algunas malas hierbas con mis propias manos, sintiendo la tierra bajo mis zapatos, el sol en mi cara, el viento en mi pelo. El dolor de la pérdida de Isabel seguía ahí, pero ahora estaba envuelto en un nuevo sentimiento de propósito. Ya no era un anciano desterrado, era un guardián. Al atardecer, el cielo se tiñó de naranjas y púrpuras. Me senté en los escalones de piedra del guardaviñas, el mismo lugar donde seguramente mi abuelo se había sentado a descansar. El mundo estaba en silencio, un silencio lleno de vida. Y entonces, el sonido estridente de un teléfono rompió la paz. Era el móvil que Ricardo me había obligado a llevar por si había una emergencia. Lo saqué del bolsillo. Su nombre brillaba en la pantalla. Dudé un instante y luego contesté: «Papá, ¿dónde demonios estás?». Su voz sonaba tensa, casi histérica. «He llamado a la residencia y me dicen que te has ido, que te ha recogido un hombre en un coche. ¿Estás bien?». Estaba a punto de llamar a la policía. Su preocupación no era por mí, era por su plan, que se había descarriado. Tomé aire, sintiendo la solidez de la piedra bajo mis pies. Mi voz salió tranquila, más firme de lo que la había sentido en años. «Estoy bien, Ricardo, no te preocupes». «Que no me preocupe. ¿Dónde estás? Tienes que volver a la residencia ahora mismo». Miré las viñas, bañadas por la última luz del día. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. «No voy a volver, hijo». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio de pura incredulidad. «¿Cómo que no vas a volver? ¿De qué estás hablando? ¿Dónde estás?». «Estoy en casa», dije, con una calma que le desarmó. «¿En casa? Eso es imposible. La casona está vacía, la van a precintar para la venta». «Papá, deja de decir tonterías y dime dónde estás». «Estoy en la Viña Escondida», respondí, saboreando el nombre. «¿La Viña Escondida? ¿Qué es eso? Nunca he oído hablar de ese sitio». «Papá, esto es absurdo. Es un trozo de tierra inútil. Tienes que volver». Su furia era palpable. Su mundo de cifras y contratos se estaba desmoronando por un factor que no había previsto. Me levanté y di unos pasos hacia las cepas madre. Puse una mano sobre una de ellas, sintiendo su fuerza ancestral. «No, Ricardo», dije, y mi voz fue un susurro, pero tan inquebrantable como aquella viña. «Estoy en casa, y creo que tú y tus compradores necesitaréis hablar conmigo si queréis usar el nombre Valdeolmos». Colgué el teléfono. Dejé que su rabia y su confusión se perdieran en el éter. Me quedé allí, de pie, mientras la última luz del sol se desvanecía. Por primera vez desde la muerte de Isabel, respiré hondo y no sentí el peso del mundo sobre mis hombros. Sentí la tierra bajo mis pies. Los meses que siguieron fueron un renacimiento. El señor Mateo me ayudó con los trámites legales, confirmando mi propiedad inexpugnable sobre la finca y las cepas. Ricardo intentó luchar, amenazó con abogados, pero no había nada que pudiera hacer. La ley estaba de parte de Isabel. De mi parte, el conglomerado, al saber que las cepas madre, el origen de la leyenda de Valdeolmos, no estaban incluidas en la venta, entró en pánico. El valor de la marca sin su alma se desplomó. Tuvieron que venir a negociar, no con Ricardo, conmigo. No les pedí una fortuna, no quería su dinero. Les pedí un contrato de suministro a largo plazo, a un precio justo, por los esquejes de mis cepas madre. Les pedí el control sobre cómo se usaba el nombre de mi familia. Y les pedí algo más.
que financiaran la contratación de un joven enólogo de la zona, uno que entendiera la tierra, para que trabajara conmigo en la recuperación de la viña escondida. Aceptaron todo, no tenían otra opción. Ahora, cuando el sol de la tarde cae sobre la viña, ya no estoy solo. Un chico joven, con más entusiasmo que experiencia, pero con amor por la tierra, trabaja a mi lado. Hemos limpiado la maleza, hemos podado con mimo las viejas cepas, hemos devuelto la vida a la finca. Los viejos vecinos de las fincas colindantes, que al principio me miraban con curiosidad, ahora se acercan al atardecer a compartir una copa de vino y una conversación. He vuelto a mi mundo. Ricardo no ha vuelto a llamar. Sé que cerró la venta, por mucho menos de lo que esperaba. Sé que tiene su dinero, pero ha perdido su nombre, ha perdido su historia. Yo, en cambio, lo he recuperado todo. Esta noche, como cada noche, me siento en los escalones de piedra del guardaviñas. Sostengo una copa de vino sencillo, de la cooperativa del pueblo. Miro mis viñas, mis cepas madre, que se preparan para brotar con la nueva primavera. No he encontrado solo un lugar donde quedarme. He reclamado mi lugar en el mundo. Soy Julián Valdeolmos, el guardián del legado de Isabel, un hombre, de nuevo, arraigado a su tierra.